Hola, 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 queridos oyentes de la Radio de las Madres, ¿cómo están? Mi nombre es Ludmila Sueiro, esto es Más o Menos Bien y les vamos a estar acompañando hasta las 18 horas o hasta que arranque Cristina, básicamente, que puede ser lo que suceda primero, lo que mejor les venga. Así estamos aquí esperando a la ex vicepresidenta de la Nación, que va a estar dando un discurso. No estoy solo en esta mesa, está muy abrigado el señor Rodrigo Lugones. Sí, en breve me saco todo. Hablémonos vía México. Hablémonos vía México, va a ser esta tarde. Esperemos que podamos hacer las dos cosas. Escuchar lo que va a decir Cristina y que el programa este pueda más o menos salir, ¿no? Digo, porque puede salir ya y de repente, bueno, nada. Y ahí se ven. Y sí, es así. Porque aparte los discursos suelen ser extensos, dicen muchas cosas, abarcan muchos temas. ¿Vos ya te querés ir? No, yo me quiero quedar. Yo quisiera hacer este programa porque me encanta. Pero yo te voy a ir recomendando que te empieces a desabrigar, sí, ya, porque me vas a caer redondo al piso. Y afuera hay un vientito medio contundente, así que es medio el contraste de temperatura. Sí, yo estoy de remera y Rodri está con una campera de invierno increíble. Del otro lado de la mesa está el señor Enrique Pelado de la Calle. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. ¿Con ganas de escuchar a Cristina? Sí, claro. Pero que nos deje hacer, no sé si nos está escuchando la ex vicepresidenta. Si nos banca un poquito, que nos deje hacer el programa. Que sea una horita, media, 40 minutos. Sí, un ratito nomás. Que acomode todo ahí en México. Total, debe haber otra gente hablando, supongo. Sí, seguro. Por la radio. Sí, por la radio. Eso mismo, CFK, bancaros un toque, una hora, escuchamos un par de temas. Ah, amigo. Sí. Gracias, CFK. También nos acompaña Ana Ávila. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, Ludmi, compañeros, ¿cómo están? Acá bien, contenta, a ver si podemos comentar algo también de cultura. Muy bien. Contenta esperando el lunes también por el regreso del Muñeco Gallardo, que es muy importante también. Muy bien, veo en mi muy espacio. La gallina. Y a ver si podemos comentar algo de la FED. Muy bien. Para que agenden para la semana que viene. Muy bien. Muy atentis a esa agenda que vamos a estar recomendando. Yo sigo, para quienes están preocupados y preocupadas del otro lado, sigo muy atenta a los Juegos Olímpicos. No se preocupen, no solté. El viernes a las 6 de la tarde no dije, esto ya fue. ¿Y ves todo? ¿Ves badminton o fútbol? Todas las categorías, todos los deportes, todo lo que pinte. Todas las categorías. Y el otro día lloré con gente que no es de mi país. Mirá. He llegado a topes muy altos. Muy altos. ¿Hasta cuándo dura esto? Un montón. Bueno. Yo no sé muy bien hasta. No soy estricta con los detalles. Soy muy sentimental. ¿No? Soy muy sentimental con... Yo voy a decir una barbaridad. Ayer que se quedó afuera la selección argentina, el fútbol contra Francia, bueno, así todo medio picante. Mi primera reflexión cuando me enteré de la derrota fue: vuelven nuestros jugadores, porque estaban ahí en Francia de rehenes, así que vuelven a la Argentina para jugar en nuestro club. Así que un poco de alegría me dio que Medina y Zenón volviesen al país, que espero hayan encontrado ya rápidamente un vuelo y estén entrenando en Boca Predio. Sí, no te preocupes. Quiero mandar un saludo porque acá una persona que conocemos con Ludmila está, porque estamos en streaming en vivo en YouTube, así si nos quieren ver. Dice un abrazo a la hermosa Ludmi y el querido Rodrigo de Cristina. Cristina Basilio. Hoy en Lago Puelo. Así que un abrazo grande. En breve estamos yendo, prepararnos ahí un sucucho. No, preparar. Yo sé que sabes preparar algunas cositas ricas, Cristina. No se me escapan. En vivo de Lago Puelo es buena, Sí, es muy buena. Te mando un beso enorme, te quiero muchísimo. ¿En la clandestinidad tal vez? En la clandestinidad total. Ya escapado de alguna cuestión acá bonaerense. Le mando un beso enorme a Cristina Basilio, que es, voy a decirlo con mucho orgullo, casi como una segunda mamá. Así que la quiero mucho, la extraño un montonazo, que hace mucho que no nos vemos, así que espero que prontito podamos encontrarnos. Y voy a tener que viajar a verla. No vengas, Cristina, yo voy a verte a vos. No te preocupes. Genial. Gracias por esos mensajitos y obviamente les vamos a estar leyendo y escuchando a todos nuestros oyentes que se comuniquen tanto por el streaming como por el teléfono al 11 32 000 530. Les vamos a estar escuchándoles. Vamos
ahora escuchar un tema que este es el momento en el cual voy a dejar que nuestra querida operadora, porque yo les voy a contar qué es lo que pasó el día de hoy, es que nuestro gran productor estrella, coordinador de aire y manejo de redes, todo, Agustín Mina, se tomó el día. En realidad está con unas nanas, que es... Sí, yo estoy así. La nueva ley laboral que se aprobó en el Congreso, ¿acepta esto? No. No acepta esto, pero yo te voy a defender a uñas y dientes. Agustín Mina, sé que estás escuchando del otro lado. ¿Qué opinaría de Javo? ¿No? El presidente se entera que está pasando esto. Yo llegué hoy a la radio y le mandé un print de pantalla de una computadora y le dije, ¿y ahora qué? Hay que decir algo. ¡Vayan a buscar otro laburo! Hay que decir algo. Hizo home office en toda la semana para que este programa salga al aire. Sí, fue una cosa de locos. No sé si Aptra está escuchando. Teletrabajo se llama ahora también, le mandamos un beso grande y esperamos que se recupere prontito. Él había hecho una selección de música que yo soy muy descuidada y... En nuestra dictadura pasan estas cosas. Uno cambia intempestivamente las cosas sin consultar a los demás. Me parece muy bien. Y por lo tanto voy a dejar que tanto Florencia Frezza como Vicente Castro elijan alguna de mi selección o elijan el tema que quieran. La primera es para el productor, se la regala Florencia Frezza. Escuchamos un temita y seguimos. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguimos en Más o Menos Bien, son 16:16. Estamos a minutitos que hable Cristina Fernández de Kirchner en México, pero ya estamos en comunicación con Cecilia Zoisa. Ella es subsecretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Ludmila Suelo y todo el equipo de Más o Menos Bien te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás vos? Bueno, queríamos conversar con vos porque en estas semanas últimamente, y sobre todo desde que asumió el gobierno de Javier Milei, venimos hablando bastante de la situación del empleo del gobierno en general, particularmente de Argentina, pero quería ver cuál es, y que nos contaras cuál es la situación de empleo en la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, te cuento un poquito. Nosotros ahí desde el Ministerio de Trabajo, imagínate que tenemos no solamente lo que es la cotidiana, porque tenemos la recepción directamente de las conflictivas a través de las 46 delegaciones que tenemos en la provincia y la sede que tenemos acá en La Plata. Permanentemente y todos los días tenemos situaciones de despidos, de suspensiones, de retiros voluntarios, de reducción de jornada. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos ahí desde la Subsecretaría de Empleo, el observatorio, que tenemos una serie de informes, y lo que nos arrojan los informes es tremendo, porque por un lado tenemos como un de financiamiento sistemático, ¿no? Propuestos del gobierno de Milei, además de la baja recaudación en la provincia, etcétera, y todo los otros datos que nosotros conocemos. Y tenemos, por ejemplo, que desde lo que va del año, la provincia más afectada es la provincia de Buenos Aires, con 8.000 trabajadores menos en el sector privado respecto desde marzo, por ejemplo. El salario mínimo vital y móvil, por supuesto que está bajísimo. Nosotros lo que vemos es el resquebrajamiento permanente de lo que es la política de empleo. Esto obviamente sumado a lo que es la recesión, la baja de consumo, la caída de la actividad. Lo primero, la principal preocupación es el empleo, y es lo que se va resquebrajando día a día, ¿no es cierto? Claro. Nosotros hoy con el, discúlpame que te esté un dato. No, por favor, sí. Con el valor del salario mínimo vital y móvil, que es 200 y pico mil, 270.000, una cosa así, el último, para una familia con 2 proveedores de salario mínimo vital y móvil, es decir, 2 ingresos de esos salarios, no pasan la línea de la pobreza. O sea, es tremendo, es de yo creo que ya pasa, creo que hay, como te dije antes, un de financiamiento sistemático, y no solamente pasa por lo siniestro de este gobierno y por lo que vino a buscar, sino también por la inoperancia, la improvisación, el amateurismo, y creo que además de todo, y además de ser siniestros, son brutos, realmente. Y Cecilia, desde la subsecretaría, ¿qué tareas están realizando para esta situación que vos describís? Nosotros, ¿cómo me dijiste tu nombre? Discúlpame. Ludmila. Nosotros, en realidad, desde el Ministerio de Trabajo, obviamente, y siempre priorizando lo que es la territorialidad y estar todo el tiempo en tándem con las 46 delegaciones, recepcionando, como te decía antes, las conflictivas, etcétera. Contamos, por ejemplo, de la Subsecretaría de Empleo con programas de financiamiento. El tema es que nosotros, obviamente, no escapamos a la realidad nacional con un presupuesto prorrogado, en donde la demanda es cada vez mayor, la demanda de las empresas, la demanda de las cooperativas. Así que bueno, nosotros tratando de tener una creatividad política, estamos con mucha demanda con los centros de formación. Nosotros tenemos centros de formación laboral a lo largo de toda la provincia, 218 centros de formación, en donde certificamos para los oficios que se dan en estos centros. Hay una certificación del Ministerio de Trabajo, eso tiene muchísima demanda. Estamos tratando de, con el resto del gabinete, articular políticas en donde poder sostener, ¿no?, a estos egresados que salen del centro con una formación específica para tener un puente al empleo. La verdad es que el gabinete y todos los ministerios trabajamos en conjunto todo el tiempo para cranear políticas que vengan a invertir en la provincia. Pero bueno, no escapamos a la realidad que plantea y que nos planteó desde el día cero el presidente Milei. Obviamente también desde las paritarias, nosotros como autoridad de aplicación del Ministerio de Trabajo seguimos sosteniendo, gracias al compañero Axel, todos los meses paritarias y tratando de
no estar tan atrás de la inflación, pero bueno, no escapamos a la realidad. Cecilia, ¿cómo estás? Rodrigo Lugones te saluda. Hola, Rodri. ¿Cómo va? Bueno, quería preguntarte algo, por ahí te saco un poco de lo que es estrictamente el empleo. En la semana se supo que finalmente las inversiones de Petronas e YPF no van a parar a la provincia de Buenos Aires, tal y como Axel Kicillof intentó que así fueran. Y bueno, se produjeron algunas declaraciones del gobierno nacional y sobre todo de funcionarios vinculados a YPF, como por ejemplo de su presidente, donde sostenían que la decisión se tomó en base a que la provincia no estaba preparada para recibir esta inversión. ¿Estás al tanto de esto? ¿Cuál es la opinión que tenés? Sí, totalmente. Vos sabés que además es un tema como que yo tenía como, lo estaba siguiendo mucho, obviamente por lo que significaba la inversión en la provincia de Buenos Aires, en términos económicos, de empleo y de trabajo. Realmente, Rodri, obviamente que en la decisión de YPF el factor político fue determinante, pero aparte queda demostrado en la aceleración del cambio de sede. Vos fijate que se venía trabajando hace 7 años, ¿no es cierto?, con la sede de Bahía, y hasta, según dijo el compañero Axel, había terrenos reservados en el puerto. Realmente, digo, es de una irresponsabilidad y de un amateurismo y de una malicia política muy peligroso, ¿no? Muy peligroso. En cuanto a lo técnico, además, entiendo que el puerto de Bahía cuenta con la infraestructura adecuada, con la capacidad operativa, frente a la Plaza de Río Negro, que según sabemos tiene que hacer un puerto, o creo que cuenta con un puerto en desuso, que tiene que invertir, esto va a llevar años. Yo creo que la cuantificación del daño la vamos a ver más adelante, del daño que provoca, y yo en un todo de acuerdo con el compañero Axel, creo que es un castigo tanto al compañero por estar en donde está parado y por no adherirse al RIGI, y a los bonaerenses y a la provincia de Buenos Aires por no haber votado o acompañado el modelo de ajuste que propone él. Yo creo que es un castigo. Él se comporta así con todas las provincias y por supuesto y principalmente con la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, es lo que nos va a pasar. Yo el otro día, hablando con los compañeros, porque además de ocupar el rol que me toca ocupar hoy, soy militante, así que estamos permanentemente al habla con los compañeros, pensaba en eso, ¿no? En también la situación difícil y complicadísima que tiene el compañero Axel frente a este financiamiento sistemático que te hablaba al principio, en donde él está parado como contrapunto, ¿no?, de Milei, y el desgaste durante 3 años y medio a este ritmo, ¿no? Obviamente que acompañado de todos nosotros, y yo creo que la reconstrucción va a salir igualmente de la provincia de Buenos Aires, pero la tiene muy difícil el compañero. Cecilia, te agradecemos tu paso por Más o Menos Bien, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un beso. Un abrazo. Escuchamos a Cecilia Zoiza, ella es subsecretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ahora sí, vamos a dar formalmente inicio a nuestro evento de clausura del curso Realidad Política y Electoral en América Latina. Vale totalmente la pena volver a repetir el título que hoy nos convoca para esta clausura: Una utopía desde el sur. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Expresidenta de la Nación Argentina. Para esta apertura, agradecemos Vamos a escuchar a Cristina Fernández de Kirchner, que va a hablar en México.
Para esta apertura agradecemos al Centro Cultural del México Contemporáneo, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, especialmente al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alonso Cepeda Salas, para quien pedimos un aplauso y un agradecimiento. Igualmente agradecemos a la maestra Mirna Saldívar Paz, directora de este Centro Cultural del México Contemporáneo, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Nuestro agradecimiento y un aplauso, por favor. Vamos a agradecer también a los miembros del CEN de Morena que nos acompañan aquí hoy, especialmente a la compañera Blanca Montoya, a quien pedimos un aplauso, por favor. Nos acompaña también la compañera Consuelo Sánchez, nuestra compañera, la doctora Elvira Concheiro, nuestro historiador, el doctor Felipe Ávila, gran maestro Héctor Díaz Polanco. También está con nosotros nuestra compañera Mariana Pérez Gay. Mencionamos también a nuestra compañera Valeria de la Rosa de las Curain. Un aplauso, por favor. Está con nosotros presentes también el compañero José Alejandro Peña Villa. ¿Empezamos? Andrea Chávez y Karina Ochoa también nos acompañan. Bien, para no demorar el comienzo de este importante evento, vamos a darle la palabra en primer lugar al compañero, el presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, Rafael Barajas Durán, conocido cariñosamente también como el Fisgón. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Seré muy breve. Es tiempo de mujeres. Y es tiempo de mujeres extraordinarias. Para el Instituto Nacional de Formación Política de Morena es un honor recibir a una de las principales referentes de la política latinoamericana, a una verdadera estadista, a la expresidenta de Argentina, a nuestra compañera Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Todos sabemos que Cristina ha sido objeto de campañas de odio, de una guerra judicial sin cuartel, incluso de un intento de asesinato, y en cada embestida su autoridad moral y su estatura política crecen. En estos tiempos de posverdad, en donde imperan la barbarie mediática, los periodistas sicarios, las granjas de trolls, los ejércitos de bots, los spin doctors, el Twitter de Elon Musk y la inteligencia artificial, necesitamos activar la inteligencia verdadera, humanista, la que coloca a las personas y no al mercado en el centro de nuestras preocupaciones. En la era neoliberal todo se privatizó y se sometió a las lógicas del mercado. El agua, la luz, el petróleo, las playas. También se privatizó el ámbito intelectual. En cuanto se impusieron como valores dominantes el individualismo y la codicia, se pusieron de lado las preocupaciones por el bien común y se acabaron los grandes debates que ayudaron a definir la sociedad en la posguerra. Se fueron Foucault y Marcuse y llegó Francis Fukuyama. El neoliberalismo pronto encontró sus propios mecanismos para organizar pensamiento. Los think tanks. Se trata de núcleos intelectuales, periodistas, locutores y académicos de élite que se reúnen en corto, en privado, con frecuencia en secreto y que reciben financiamientos importantes. El término think tank se traduce literalmente como estanques de pensamiento. Hoy, en todo el mundo operan redes de intelectuales de derecha que difunden las bondades del sistema de libre comercio y promueven los valores individuales sobre los colectivos. Nosotros estamos en las antípodas de este proyecto. Para nosotros,
en los movimientos progresistas latinoamericanos, de los cuales Cristina es un gran referente, ¿sí? Nosotros estamos convencidos de que el avance de la sociedad está determinado por las colectividades. Por ello, apostamos a crear colectividades informadas y talentosas, escuelas artísticas y corrientes de pensamiento. Esto implica abandonar el individualismo a ultranza, apostar por una colectividad, por la solidaridad, hacer tejido social y pensar en el bien común y pensarlo en común. La inteligencia colectiva existe y se puede activar. En vez de estanques de pensamiento, queremos impulsar oleadas de reflexión. Contra el pensamiento estancado, queremos hacer marejadas de ideas. Porque la humanidad está en riesgo, necesitamos revivir la chispa de los grandes debates colectivos. La solidaridad también se hace en el razonamiento. Queremos decir que en aras de este proyecto, en aras de esta lógica, impulsamos un curso titulado Realidad Política y Electoral de América Latina. En este esfuerzo, que fue coordinado en lo ejecutivo por Claudia Bernaza del Instituto Patria, por Patricia Legarreta del INFP, sí, y que fue claramente impulsado por el compañero Óscar Parrilli, a quien de veras le damos la bienvenida y le pedimos un gran aplauso, que es también un gran referente de América Latina. Es decir, en este esfuerzo además participaron varios institutos de todo el continente. Estuvo, por supuesto, el Instituto Patria de Argentina, colaboró el Instituto Lula de Brasil, el Instituto Eloy Alfaro del Ecuador, el Instituto Ideal, la Escuela de Formación Política de la Revolución Ciudadana de Ecuador, el Partido Comunes, el Pacto Histórico y Colombia Humana de Colombia, la Universidad Internacional de las Comunicaciones de Venezuela, Paraguay Soberano de Paraguay, el Movimiento Semilla de Guatemala, el Instituto de Formación Política e Ideológica de Honduras, participaron también la Fundación Plebeya de Chile y, por supuesto, el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. El día de hoy clausura este ciclo tan importante, ni más ni menos que Cristina, y lo va a clausurar con una conferencia magistral. Es tiempo de mujeres, y decía yo que es de mujeres extraordinarias. Le quiero agradecer a todos los compañeros que nos ayudaron a hacer este evento, a Óscar Parrilli otra vez del Instituto Patria, a Mario Delgado, a Citlali Hernández, a todos los compañeros del Instituto Nacional de Formación Política que hicieron posible este evento, a Óscar Lemus, a Lina Duarte, a David Nava, a Daniela Campero, al Mayo, a Mariana Estrada, a Andrea Ávila y a todos y cada uno de nuestros compañeros. Yo no me voy a extender más, es todo y le dejo la palabra a Cristina. Muchas gracias, Cristina, por estar acá. Citlali. Gracias, buenas tardes, compañeras, compañeros, me da muchísimo gusto estar aquí. Primero saludar, darte la bienvenida, querida Cristina, en México. Te queremos mucho, te admiramos mucho y es un honor que estés aquí con nosotras, con nosotros, con nosotres. Saludo rápidamente, aquí hay diputados, diputadas, alcaldesas, dirigentes de nuestro partido, intelectuales de nuestro partido y nuestro movimiento, militantes y simpatizantes, y a nombre de todas y todos ellos te damos la bienvenida, te agradecemos por estar acá. Solo mencionar de manera muy rápida, porque todos lo que queremos es escucharte, decirte que en México vivimos un momento de profunda felicidad y emoción. Lo que hace tiempo pensamos que era imposible, que muchas veces desde nuestra militancia pensábamos que quizás no lo lograríamos, pero luchamos bajo la convicción de que valía la pena luchar por un país distinto. Hoy es una realidad y en los momentos más difíciles, en los momentos donde nuestro movimiento vivió un fraude electoral, donde veíamos avanzar al neoliberalismo, siempre miramos al sur con muchísima esperanza, miramos los procesos de cambio en América Latina, te miramos a ti quizás como la gran mujer de la región que gobernó la Argentina de una manera ejemplar, y todo lo que ha vivido Argentina, pues lo hemos vivido como hermanas, como hermanos, en la admiración de lo que Néstor, tú, admiramos muchísimo a nuestros compañeros de la Cámpora, por eso también saludo que estén por acá.
Anabel, Oscar, Mayra, Sol, todos los que vienen acompañándote. Hemos construido pues relaciones sin fronteras desde hace mucho tiempo, desde este movimiento. Hoy México vive un momento, insisto, de mucha felicidad. Ganamos la continuidad de la Cuarta Transformación, enfrentándonos a lo mismo que tú y que muchos dirigentes se han enfrentado en América Latina, a medios de comunicación que fundamentan su existencia en la mentira, en el odio, en la calumnia, en despedazarnos, a poderes fácticos que no quieren que los proyectos populares avancen, pero la fuerza del pueblo es increíble, la determinación de dirigentes que no se dan por vencidos, en el caso de México de Andrés Manuel López Obrador, y ahora de nuestra primera presidenta de Norteamérica, Claudia Sheinbaum. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Y me parece que esa fórmula de los dirigentes, que desde lo humano a veces nos preguntamos cómo aguantan la calumnia, el odio, la adversidad, y siempre están frente al pueblo con algo que decirnos, con algo para orientarnos y con la determinación de que vale la pena luchar a pesar de las dificultades. Decía, y con eso termino, en los momentos más difíciles de México mirábamos al sur con esperanza, con emoción, con profunda admiración. Hoy México vive un momento distinto. Seguimos mirando al sur con preocupación, con algunas expresiones fascistas, neoliberales, que violentan la soberanía de nuestros pueblos. Y yo estoy convencida, y con eso ahora sí termino, que a pesar del mal momento que vive Argentina, van a volver. Y decirte con mucha solidaridad y mucho cariño que nos dolió profundamente saber que no solo te han atacado por la vía judicial, por la vía mediática, que se han metido con tu familia, sino que en esa perversidad de quienes no quieren que avancen los proyectos nacionales y populares, querían arrebatarte la vida. Y eso es algo que tenemos que seguir denunciando, evidenciando, y que agradecemos que ese intento perverso de quitarte la vida no tuviera éxito, y por eso es doblemente emocionante tenerte aquí, celebrar tu vida, tu existencia, tu lucha, tu labor, decirte bienvenida y muchas gracias por estar acá. Antes de darle la palabra a nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, hay que mencionar que viene acompañada de una comitiva por Argentina, el senador nacional y presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli, la doctora Anabel Fernández Sagasti, la intendenta municipal de Quilmes, Mayra Mendoza, la intendenta municipal de Moreno, Mariel Fernández, y la coordinadora general de formación del Instituto Patria, Claudia Bernaza. Y ahora sí, el momento que todos hemos esperado, con la conferencia Una utopía desde el sur, propuestas para el futuro de la región, la compañera expresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas, compañeros, compañeras. La verdad que muy emocionada por el afecto, por el cariño. Es una caricia al alma. Primero, agradecimiento al Instituto Moreno, al Instituto Patria, que fueron un poco los coordinadores de este encuentro que culmina hoy. Voy a volver a repetir los nombres de los institutos que forman parte de esto y también agradecerles a ellos: el Instituto Nacional de Formación, Instituto Patria, bueno, el Lula de Brasil, Eloy Alfaro de Ecuador, Formación Política y Revolución Ciudadana de Ecuador, Partido Comunes, Pacto Histórico y Colombia Humana, Universidad Internacional de las Comunicaciones Venezuela, Paraguay Soberano, Movimiento Semilla de Guatemala, Instituto de Formación Política e Ideológica de Honduras, con la participación de Fundación Plebeya de Chile. A todos ellos muchísimas gracias, y además del agradecimiento, el reconocimiento para
aquellos que seguimos apostando a la formación de cuadros, a la información en épocas de fake news, de desinformación permanente, de redes sociales, de las cuales luego vamos a hablar oportunamente, es necesario formarse e informarse frente a una cultura líquida, instantánea, que no investiga, que no sabe. Por eso, mi reconocimiento a todos aquellos que siguen apostando a la historia, porque en definitiva es eso, apostar a la historia. No solamente al momento fotográfico que estamos viviendo. Y mi felicitación, por supuesto, por las elecciones del 2 de junio, que ya lo hice a la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum. A todos aquellos que han participado activamente desde un lugar, en una lista, en la militancia, en el territorio, en los claustros académicos, en todos los frentes de lucha y que permitieron ese triunfo fantástico que además batió récords a la propia Morena, porque AMLO había sido el presidente más votado en el 2018 y ahora Claudia es la presidenta más votada después de AMLO también, con lo cual revela la aprobación de un proyecto político y sobre todo la madurez, la lucidez de la compañera de identificarse plenamente con ese proyecto de Manuel López Obrador, que fue el que dio origen a este fantástico movimiento, resistiéndose a la tentación de creerse distinto o mejor, sino formando parte siempre de un colectivo, que es la gran lección que debemos aprender todos de la política y de la historia. Bueno, la verdad que esta última clase, que es la número 14, una utopía, cuando leí Una utopía desde el sur, propuestas para el futuro de la región, utopías. ¿Y qué le podemos hablar desde la Argentina hoy? De utopías, digo yo, mirá en la que me han embarcado. Pero pensándolo bien, nuestra región, la América Latina, es una región que nació de la utopía de la libertad, allá por el siglo XIX. Éramos colonia, desde el Río Branco para abajo, y las ideas de la libertad, del pro de esa libertad que nos quieren vender hoy, de la libertad de creer que porque insultás, amenazás o tenés una fake news, acaso sos libre. No, sos un ser gris, que si no tuvieras ese celular y no existieran las redes, serías todavía aún más gris y más inexistente. Pero bueno, así están las cosas, y así se forjó en la utopía la región, la utopía de la libertad, con San Martín, con Bolívar, con la lucha emancipatoria, que además fue una lucha de ideas, porque inclusive las ideas del absolutismo y de la colonia eran ideas y contra ellas luchaban las ideas de la libertad, que eran las de la Revolución Francesa, en definitiva, contra el Ancien Régime, ¿no? Eso fue en definitiva lo que se vivió en nuestra región. No teníamos países todavía. Éramos apenas una voluntad de libertad y de emancipación. Lo definió muy bien José de San Martín: seamos libres, lo demás no importa nada. Y ahí se forjó el concepto de patria. Si tengo que elegir un lugar donde se forjó el concepto de patria, fue ahí, en las luchas por la independencia. Fue en el siglo XIX donde se forja el contenido y el sentido de patria. Fue la utopía de la libertad, de la independencia. Creo que ustedes la llaman la primera transformación, ¿no? La primera. Bueno. Y después, en el siglo XX, si tuviera que definir la utopía del siglo XX en nuestra región, que fue múltiple, de todo Centroamérica, de la América del Sur, de aquí de México, una revolución también de ideas muy fuertes, de luchas también. Se habían ya construido los estados nacionales que hoy somos. Si tuviera que
ver cuál fue la utopía que animó a esos movimientos desde Eloy Alfaro allá a principios del siglo XX, pasando por el peronismo, por Hipólito Yrigoyen con la lucha por el voto universal, con todas las luchas en Centroamérica. Creo que sería, y si también lo vinculamos un poco con los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, fue la lucha por la igualdad. Es que después de aquella libertad, creo que la gran utopía que tuvo la región, con distintos movimientos, con distintas revoluciones, con distintas caracterizaciones, porque además siempre hemos respetado algo en la América del Sur. No somos todos iguales. Respetamos las identidades culturales. Y en ese sentido debo reconocer como principio rector que informó a la región y que debe seguir informando a la región lo que México ha sostenido históricamente de la no injerencia en los asuntos de los otros países, que es reconocer soberanía política y cultural. Bien. ¿Y cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? Nos fue muy bien con la utopía de la libertad. Muy bien. Triunfamos, ganamos. ¿Cómo nos fue con la de la igualdad? Y no nos fue bien con la utopía de la igualdad. Hoy nuestro continente sigue siendo el más desigual. No el más pobre, ¿eh? No. El más desigual. Y se forjó también, pero fue una lucha además en un mundo que se había dividido después de la Segunda Guerra Mundial en este oeste, en un sistema de ideas de un lado, pero siempre con las ideas. Fíjense qué características. Había ideas en el siglo XIX y había ideas en el siglo XX enfrentadas. El oso comunista contra el capitalismo era en definitiva un enfrentamiento de carácter netamente ideológico, total, desde la economía, desde la cultura, desde las ciencias, desde las ideas. Era una lucha de ideas que finalmente todos sabemos cómo terminó con la caída del muro de Berlín. Vos lo mencionabas a Francis Fukuyama, que creyó que porque se caía el muro de Berlín se acababa la historia. Bueno, si yo tengo que elegir un punto de finalización de la modernidad y un punto de inicio, no elijo la caída del muro de Berlín, elijo la caída de las Torres Gemelas. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya las guerras no fueron por ideas, no fueron por sistemas contrapuestos como era la Guerra Fría, en la cual, por ejemplo, durante toda la región se interrumpían los movimientos populares, se derrocaban a los gobiernos populares con intervenciones militares en Centroamérica, en América del Sur, intervenciones militares que hacían fracasar, no hacían fracasar, derrocaban realmente a los movimientos, a los gobiernos nacionales y populares. Vuelvo a reiterar, con distintas características, pero movimientos nacionales y populares. La intervención militar digitada en el ámbito de la Guerra Fría fue la constante de todo el siglo XX. Allí ya nuestras Fuerzas Armadas no ocuparon el rol de honor y de victoria que fue la tierra en armas del siglo XIX. Acá fungieron en ejércitos de ocupación, en lo que yo denomino el partido militar. Creo que el ejemplo más claro de cómo puede explicarse el partido militar es mi país, la República Argentina. Derrocando en 1930 al gobierno popular de Hipólito Yrigoyen, se inicia con el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la era de los gobiernos de facto. Entonces era necesario derrocar gobiernos, desaparecer militantes. Bueno, ¿qué puedo hablar yo de represión aquí en México si México fue uno de los lugares donde más acogió a los argentinos que huían de la dictadura genocida que se inauguró en la Argentina en 1976? También, una vez más, gracias México. Muchas gracias México. Muchas gracias. Y bueno, fíjense que los golpes militares terminan exactamente con la caída del muro de Berlín. Ya no era necesario hacer golpes militares. Surge la oleada de gobiernos neoliberales
en toda América Latina. Privatizaciones, reformas laborales, cercenando derechos, entrega del patrimonio nacional, etcétera, etcétera, etcétera. La gran utopía de la igualdad se nos esfumaba de las manos. Por eso yo digo que el atentado contra las Torres Gemelas marca un fin de una historia, no de la historia, sino de una historia, de la historia de la modernidad donde se discutían por las ideas. Acá comienzan lo que yo denomino las guerras del odio, de la fe religiosa, las ideas de la fe, de que me enfrento por la religión, por la raza, etcétera, etcétera. Esto va a abonar, en cierta manera, el clima contemporáneo, pero milagrosamente, en la América del Sur, en ese escenario surgen, en la primera década del siglo XXI, increíblemente gobiernos nacionales, populares y democráticos. El primero, ya expirando el siglo XX, Hugo Chávez gana las elecciones de 1999, luego del fracaso de lo que fue el Pacto del Punto Fijo y de lo que fueron los hechos del Caracazo después de que Andrés Pérez da aquel ajuste feroz al día siguiente de haber ganado las elecciones. Luego viene Lula en Brasil, Néstor más tarde en la Argentina, luego Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, en Paraguay, Fernando Lugo. Son todos gobiernos distintos, no tiene nada que ver el modelo que proponía Hugo o el que llevaba adelante en el Estado plurinacional Evo o la Revolución Ciudadana de Rafael Correa o el PT del movimiento. Pero había un punto común, todos esos dirigentes se parecían a sus pueblos y además de parecerse a sus pueblos representaban, lo que es más importante que parecerse, es ser, a partir de representar genuinamente los intereses del pueblo. Contra esos gobiernos nacionales, populares y democráticos, ya no era posible las intervenciones militares, mucho menos con sus métodos de desapariciones, torturas, exilios, etc. Impresentable en una era de la comunicación donde todo se sabría. Yo siempre digo, si en la Argentina hubiera sido posible la dictadura, por lo menos en los términos que lo fue, si hubiera existido esto. Fíjense que la verdadera derrota del partido militar en la Argentina se produce en Malvinas, cuando la aventura termina como termina y finalmente yo siempre digo que la democracia es argentina, es hija de los desaparecidos y de los combatientes de Malvinas y de la lucha de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Y entonces surge frente a estos gobiernos nacionales, populares y democráticos un método diferente. Ya no sirve la intervención militar, la interrupción de estos gobiernos a través de este método. Fíjense, permítanme una digresión, que la única golpe que hubo con las mismas características que en el siglo XX fue contra Evo Morales. ¿Y por qué? Porque había reformado en la Constitución la justicia. De esto vamos a hablar. Cómo el partido militar le sucede el partido judicial, la judicialización de la política como el método de estigmatización, persecución y proscripción de quienes lideran o representan esos movimientos. ¿Qué hablar de Lula? ¿Qué hablar de Rafael exiliado? Y precisamente es esa que yo siempre digo, podemos dar un ejemplo práctico
de judicialización de la política y cómo se produce la distorsión del proceso electoral, o sea, cómo se distorsiona la soberanía de la voluntad popular a través de la judicialización. Y cómo, hay un ejemplo casi quirúrgico que yo digo, y que es el que me tuvo como protagonista. Año 2016, inmediatamente que viene el gobierno de centro derecha que nos sucede, comienzan un juicio, varios, muchos, pero uno solo, fundamental, contra mí. El juicio dura 4 años, la instrucción, fíjense las fechas. Enero del 16 creo que es la denuncia, días apenas después de haber dejado el gobierno. Hacen una denuncia desde el propio gobierno entrante. El proceso dura 4 años. Raro, una instrucción 4 años, ¿no? Claro. ¿Cuándo deciden que me tengo que sentar en el juicio oral para ser juzgada por corrupción? En el año 19, cuando había que ir a elecciones nuevamente y la representante del peronismo y de todo el espacio político nuestro que garantizaba el triunfo de las elecciones, era quien les habla. ¿Qué hacen entonces? ¿Qué día comienza ese juicio en el que yo tengo que estar sentada ante un tribunal, escuchando los alegatos de un fiscal? Después vamos a hablar de ese fiscal, porque tiene que ver con el intento de asesinato también. Ese fiscal comienza la actuación y las denuncias y la farsa y la actuación el 21 de mayo del 2019, 20 días antes de que se cierre la fórmula presidencial para competir en el año 2019. Y duró hasta el 24 de junio, 1 mes y pico. Ese fiscal que todos ustedes lo deben recordar, sí, que fue el fiscal que antecedió a mi intento de asesinato en el año 22. Bueno, esa vez que habló por cadena nacional mientras enfocaba en la puerta de mi casa, empezó un 1 de agosto y terminó un 22 de agosto. Fíjense, toda la gente recuerda ese alegato, el anterior al atentado. El alegato que hizo entre el 21 de mayo y el 20... No se acuerda nadie, porque nadie lo vio, claro. Yo había desmontado el escenario que habían armado porque el 18 de mayo, sábado, el juicio empezaba un martes. El sábado 18 de mayo comunico mi decisión como conductora de nuestro espacio político de que fuera Alberto Fernández el candidato a presidente y yo lo iba a acompañar para garantizar el voto como vicepresidenta. Fíjense lo que era ese escenario nacional al que me tenían preparado, no a mí, al peronismo, a la fuerza política. La candidata del peronismo de la fuerza política iba a estar sentada durante todo el mes anterior. Imagínense además la repercusión internacional. No se olviden lo que fue la campaña de los fondos buitres contra nosotros a nivel global. Pero además, ¿cómo estaba el escenario global? Bueno, en ese momento Trump iba camino a la reelección casi como un mero trámite administrativo. La economía de Estados Unidos volaba y todo el mundo consideraba que era reelecto sí o sí, claro. Siempre hay un cisne negro, el COVID, que impidió que fuera reelecto. Pero ese era el escenario, ese presidente de los Estados Unidos que había autorizado a través del Fondo Monetario Internacional un préstamo extraordinario en la historia de 57.000 millones de dólares a quien debía ser el candidato, como lo fue, de la fuerza que había gobernado durante 4 años. ¿Y en lo regional cómo estábamos? Bueno, en lo regional, nuestro principal aliado, nuestro principal socio comercial, Brasil, Lula da Silva, estaba preso. Ese fue el escenario donde tuve que tomar decisiones. Ese escenario global, ese escenario regional y ese escenario nacional. Todavía hay gente que pregunta, ¿y por qué lo puso y no fue ella? La verdad, necesitamos gente que pueda leer mejor la política. Necesitamos mucha gente que pueda leer mejor la política.
Pienso que la utopía, una de las dos utopías que yo creo que tenemos que proponer desde el sur, es la justicia. Reformar una justicia que está totalmente cooptada por los factores de poder económico, absolutamente presionada por los medios hegemónicos de comunicación, porque cada uno tiene un muerto en el ropero y entonces no hay juez o jueza que por ahí se anime a determinadas cosas. Por eso yo saludo y celebro esta reforma judicial que está emprendiendo Morena. Porque no se trata solamente de una cuestión política de persecución. En mi caso ya es de persecución y de vida. Porque también es un poder judicial que solamente investiga a los autores materiales que aprendimos nosotros, pero no a los autores intelectuales ni a todos los intereses que se movieron a través del atentado que pudo terminar con mi vida. ¿Qué me salvó? Que no salía el disparo, Dios y la Virgen y este rosario, que lo llevo siempre conmigo. Discúlpenme los que no son creyentes. Todos mis respetos, pero créanme que creo en Dios y la Virgen mucho más de lo que creía antes. Y en segundo término, los militantes, que cuando fue a montar de vuelta el arma para disparar el tiro que no había salido, lo atraparon, militantes lo atraparon. Bueno, en el juicio actual, donde esta persona que intentó asesinarme está confeso, están citando a los militantes porque quieren montar como que en realidad no nos cuidamos, que nos pasó eso por no habernos cuidado demasiado. Bueno, vamos. Esto es lo que estamos viendo y por eso celebro esta ambiciosa reforma de Morena. Estuve leyendo, y para los que, sí, acá obviamente en México conocen, pero para los argentinos y para los que nos están viendo, que propone la reforma constitucional para la elección popular de todos los magistrados, desde la Corte Suprema de Justicia hasta los magistrados de los tribunales inferiores. Francamente revolucionarios. Ayer escuchaba a alguien en un programa de Aristegui, que era un consultor, que decía, AMLO quiere vulnerar la independencia del poder. ¿Independencia de dónde? Del único que son independientes, el Poder Judicial, es de los reyes de España. Después, ¿independiente de quién? Y la verdad que acá yo no sabía que los miembros de la Corte no son vitalicios, cosa que también es muy importante. Tienen 15 años y la reforma implica una reducción a 12 años. Realmente me parece muy importante porque hay que abolir una rémora de carácter monárquico. En mi país, los integrantes del Poder Judicial son vitalicios. Los 4 o 5 miembros de la Corte que tienen poder sobre la vida, el patrimonio y la libertad de 47 millones de argentinos, los elige un Senado, los vota y nadie más. Rémora monárquica absoluta. La verdad que los felicito. Yo intenté una reforma, debo decir, mucho menos ambiciosa, más que no ambiciosa, profunda. No es ambiciosa, es profunda, en serio, para remover las cosas en serio, que así son las reformas. En mi segundo mandato, intentamos, a través, obviamente, del Parlamento, como corresponde, y con las mayorías holgadamente cumplidas, tanto en diputados como en senadores, lo que denominé democratización de la justicia. ¿En qué consistía? En que los consejeros, allá se maneja el Consejo de la Magistratura, que es el que designa a los jueces de los tribunales inferiores de casación para abajo, la Corte los designa, propone el presidente y los designa con acuerdo del Senado. Proponíamos que esos consejeros integrantes de ese órgano que nombra y destituye jueces fuera a elección popular. También proponíamos la reforma para garantizar
que los miembros que trabajan en el Poder Judicial, no ya los magistrados, los empleados, no fueran los conocidos, los amigos, los parientes de los jueces, de los fiscales, en lo que ellos denominan la familia judicial, que en algún momento se parece más a la familia que a una familia realmente, ¿no? Bueno, la reforma fue aprobada, pero cual rayo de Júpiter, la Corte Suprema la declaró inconstitucional. Por eso celebro las mayorías logradas, además, en el acto eleccionario por Morena, que van a garantizar esta utopía. Me encanta que puedan garantizar la utopía de la justicia. Creo que van a ser el segundo país, después de Bolivia, que reforma la Constitución e introduce la elección popular de los magistrados. Todas mis felicitaciones para ellos y para ustedes, para todos. Pero, ¿en qué marco se está desarrollando esta realidad de nuestra América Latina hoy? ¿En qué marco global? Y aquí viene la segunda utopía, me parece, ¿no? El marco global que hasta hace unos años nos parecía inimaginable, impensable, casi una fantasía de una serie de ciencia ficción, una tercera guerra mundial, ya no nos parece tan alejado. La profundización de los focos, que significa la ampliación del conflicto irresuelto de Medio Oriente. El frente de la guerra de Ucrania y Rusia, que involucra, le guste a quien le guste, a la OTAN, contra Rusia. El surgimiento de nuevos actores de la política internacional. Es curioso porque cuando Francis Fukuyama, no es que tenga nada contra él, pero anunciaba la caída, el fin de la historia, ¿qué era el fin de la historia? Era cómo había imaginado Estados Unidos la globalización, era la Pax Romana. Era Estados Unidos un primus inter pares y el resto del mundo subordinado. Bueno, algo salió mal. Y de repente surgen nuevos actores, en el caso de China. Lo curioso del surgimiento de China, y esto después empiezan a decir que soy pro-China y todas esas cosas. Bueno, lo curioso de China es que está a punto de convertirse en la primera economía mundial sin tirar un solo tiro. Si uno ve la evolución y el surgimiento histórico de los imperios a lo largo de la historia, el español, el inglés, el intento del francés a través de Napoleón, el Estados Unidos, es una primacía, una hegemonía a bala, basada no solamente en la economía, sino en los portaaviones. Lo curioso es que China ha surgido sin tirar un solo tiro. Y lo ha hecho en 70 años. Y ha surgido algo nuevo, porque en el siglo XX estábamos acostumbrados que las potencias, sean las que chocaron en la Segunda Guerra Mundial, fascismo, nazismo contra los aliados, o más tarde la Guerra Fría, eran sistemas de ideas contra sistemas de ideas, en donde se cuestionaba el sistema mismo. Acá no. Acá, como dice Toclatián, un importante profesor de Relaciones Internacionales, y por favor, guardemos este concepto, relaciones internacionales, empecemos a pensar también, a poder diferenciar términos de política interna de términos de relaciones internacionales. Por favor, yo sé que ustedes lo hacen, no lo digo por ustedes. Al que quepa el sayo que se lo ponga. Pero fíjense ustedes que el capitalismo, que aparece triunfante, hoy ha dejado de ser una ideología. Esta es ya una teoría mía, no es necesario que la compartan, pero quiero sí compartir lo que yo pienso. El capitalismo, que alguna vez fue presentado como una ideología, hoy en la realidad, si uno conoce China y ha estudiado sobre eso, advierte que en realidad el capitalismo
ha derivado en una forma de producción de bienes y servicios. Hasta ahora, en términos de resultados y en términos de éxito, la más eficiente para poder satisfacer a escala global las necesidades de la humanidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia, además de los intereses comerciales? Yo creo que hay dos modelos también que van a estar en pugna. Si decimos que el capitalismo ya es una forma de producción de bienes y servicios, el tema es quién conduce el proceso capitalista, quién conduce el proceso de producción de bienes y servicios. Bueno, está el modelo de Occidente, que es el mercado. Michel Albert, allá por el año 90, creo que fue, planteaba capitalismo versus capitalismo y nos planteaba, ni siquiera registraba a China, fíjense, China no estaba en los anales de los intelectuales. Por eso, con todos mis respetos, intelectual no es el que lee mucho o el que habla lindo, es el que puede, reitero, volver a leer lo que pasa en su país y en el tablero internacional. Michel Albert en aquel momento decía, y hacía diferenciación entre el capitalismo germano, de Alemania, y el capitalismo de la economía casino de Estados Unidos, donde, bueno, planteaba algunas diferencias, pero siempre era el mercado que conducía. Acá, el modelo que presenta no solamente China, sino en realidad la mayoría de las economías asiáticas, que son las que han surgido, el modelo de la participación del Estado en la conducción del proceso económico. Por lo tanto, el proceso económico no solamente debe dar rentabilidad, sino que además debe generar inclusión, porque si no es imposible sostenerlo políticamente, y además debe generar cuidado del medio ambiente, cosa que obviamente el mercado no hace, pero no porque sea malo o bueno, simple, porque no tiene las responsabilidades de conducir el Estado. Y si uno mira el resultado de uno y otro, yo estuve en China en el 2004 acompañándolo a Néstor, después fui ya como presidenta en 2 oportunidades, 2009, 2010 y en el 2015. Cada viaje, pese a que era breve el interregno, veía en las ciudades a las que iba como modificaciones y crecimientos. En el último viaje yo no fui, fue Máximo, el diputado Máximo Kirchner, que vino fascinado por la incorporación del verde y el agua, o sea, diseño de medio ambiente, de cuidado del medio ambiente saludable en las ciudades chinas. Claro, esto el mercado, ¿qué le importa a Elon Musk el medio ambiente? Él quiere el litio a cualquier precio, no, al más bajo precio que pueda y con mayor cantidad. Y tampoco podemos pedirle a Elon Musk que se ocupe del medio ambiente o que cuide la inclusión. ¿Y cuál fue el resultado de China? En el proceso de 70 años produjo una incorporación de más de 700 millones de personas al proceso de producción capitalista. Que le pongan el nombre que quieran, pero no se registra en toda la historia del capitalismo, desde que nació hasta la fecha, que alguien haya incorporado esta cantidad de gente a la economía, de la China rural a la economía de producción capitalista. Hago esta breve digresión que hice para ver que no estamos ante 2 sistemas antitéticos. Hay 2 nortes ahora. Y por lo tanto, nos obliga también en el marco de conflictos, en el marco de temores, a unir a la utopía de la justicia, la utopía de la paz. La utopía de la paz en la región, que no nos trasladen ningún conflicto, porque seremos el continente más desigual, pero si además tenemos enfrentamientos o nos convertimos en escenario de conflictos globales ajenos a la religión, estamos fritos. Y en este marco de la utopía por la paz, es que tenemos que abordar el problema de Venezuela. La primera caracterización debe ser, cuando hablamos de Venezuela, más allá de las simpatías o las antipatías, que tenemos que acostumbrarnos como militantes, políticos, como dirigentes, a despojarnos de esto,
La primera caracterización. Siempre recordemos que cuando estamos hablando de Venezuela estamos hablando de la primera reserva de petróleo global, convencional. Nunca nos olvidemos de esto. Se consideran reservas comprobadas de, creo que 303.000 millones de barriles, por arriba de los saudíes. Los saudíes son la imagen en el mundo de los países petroleros. Bueno, expliquémosle a nuestros compatriotas latinoamericanos que hay un país en nuestra región en Latinoamérica que tiene más petróleo que los árabes y que se llama Venezuela. Primera cuestión para caracterizar el problema. El segundo, algo que vemos en redes y en los medios hegemónicos, esta idea de uno es el diablo y los otros son ángeles. No, miren, en Venezuela no hay ni diablos ni ángeles. Si uno mira el proceso iniciado en 1999, con un golpe de Estado en el año 2002, en los cuales fue tomado preso Chávez durante 2 días y asumió, tienen una costumbre los opositores de asumir presidencias que son cuestionadas o no aceptadas por todos, por así decirlo. Pero asume Carmona, creo que se llamaba, ¿no? De Fede Cámaras. Creo que lo reconoció Estados Unidos, ¿no? Inmediatamente, creo que a las 48 horas o a las 24 horas, Estados Unidos lo reconoció. Luego, bueno, creo que Venezuela ha tenido 14, 15 elecciones, entre elecciones de autoridades, plebiscitos, en fin. Creo que también se generó un clima de violencia muy grande a partir de las elecciones en las cuales se pierden en la Asamblea Nacional y se reconoce que se pierde y surge el presidente de facto que recorre el mundo juntando dólares y euros para su gestión como presidente de Venezuela. No lo voy a nombrar, no importa. No le dimos prensa gratuita. Surgen en el 17 las guarimbas que crean un clima de violencia que también, debo decirlo, ha respondido con violencia. Tampoco podemos hacernos los distraídos y mirar para otro lado. Los militantes nacionales y populares tienen la obligación de ser lo más objetivos que puedan frente al análisis de los hechos. Se genera una violencia. No puedo olvidarme en el año 2014 un hecho determinante que es el bloqueo. Fíjense qué curioso, hay 2 países bloqueados en el mundo, Cuba y Venezuela. Fíjense, ¿vieron cuando hablan los economistas, todos te dan recetas acerca de la recesión, de la inflación, que el teorema de Taylor, que la curva de Phillips, y te dan una batería de ideología, de tecnología, de información, de tratados que los clásicos, los neoclásicos, los marxistas, los de la escuela austríaca, en ninguno de esos lados hay una descripción de economía de bloqueo. Porque claro, no, ni Adam Smith, ni Karl Marx, ni Hayek, el de la escuela austríaca, ni ninguno de ellos, ni Milton Friedman tampoco de los monetaristas, podía imaginar ni explicar que un país, haciendo uso de su hegemonía militar y política, dice, este país no le puede vender nada a nadie y nadie le puede comprar a él ni nadie relacionarse. Nadie te explica cómo se enfrenta una economía de bloqueo. Esto es lo que sufrió concretamente Venezuela. Imagínense por un instante que no pueden tener e ingresar medicamentos, ni vender medicamentos, ni vender lo que ustedes producen. Bueno, ya lo vimos cuáles son las consecuencias en ambos países. Por eso creo que tenemos que abordarlo de esta manera. Dicho esto, y frente al claro y concreto problema que se produce a partir de las elecciones, de las últimas elecciones presidenciales, creo que, y comparto totalmente, el comunicado que el 1 de agosto firman AMLO, Lula y Gustavo Petro.
Creo que la responsabilidad en materia de relaciones internacionales es vital. Vuelvo a repetir, más allá de simpatías o antipatías. Pero también quiero ser precisa. Entre este 1 de agosto y el día de hoy, que es 3 de agosto, ayer, escuché al titular del Consejo Nacional Electoral de Venezuela leer los resultados del escrutinio del total de 96,87, si mal no recuerdo, de votos, donde habla de la cantidad de votantes escrutados, lo que obtuvo cada uno de los 10 candidatos. Ahora bien, todos sabemos, porque lo informó el propio el Consejo Nacional Electoral, que es un poder constitucional que había sido hackeado y que por lo tanto no tenían las actas para poder publicarlas. Pero también es evidente que si se ha podido abordar ese escrutinio que fue meticulosamente leído ayer con precisión de decimales en cada una de las candidaturas que se presentaron, es porque hay un sistema doble de soporte informático que fue hackeado, pero soporte de actas que fueron firmadas y remitidas al Consejo Nacional Electoral. De acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas, para que todos puedan escrutar, la opinión pública internacional, la oposición, el pueblo de Venezuela. De cualquier manera estoy contenta porque ayer estaba muy preocupada porque la principal líder de la oposición estaba en la clandestinidad. Nos había comunicado que estaba en la clandestinidad por Twitter, pero hoy la vi encabezando una marcha en Caracas, así que afortunadamente ha tenido poco tiempo de clandestinidad, con lo cual es muy bueno porque la clandestinidad, créanme, es algo muy feo, muy malo, muy sentirse muy mal y muy inseguro. Así que nos sentimos halagados que haya podido terminar con su periodo de clandestinidad. Bien. Creo entonces que este pedido de paz, además desde dónde lo hacemos, desde dónde hablamos, desde dónde habla la fuerza política que represento, y yo misma, ¿de dónde hablo? La fuerza política que pide esto es una fuerza política que desde sus orígenes hasta la fecha siempre que ha ido a elecciones ha reconocido los resultados, cuando ha ganado y cuando ha perdido. Pero no solamente eso, somos la única fuerza política de la Argentina que fue derrocada en 2 oportunidades por golpes militares. Es más, y no con ánimo de rencor, pero simplemente de refrescar la historia. Algún partido, que todavía es un partido importante en mi país, un partido además de origen democrático, participó en elecciones allá por el año 64, donde estábamos proscriptos. Desde ese lugar hablamos, y yo hablo también desde el lugar que me tocó ser presidenta en 2 oportunidades, de haber reconocido no solamente los resultados electorales, sino de haber manejado las relaciones internacionales en representación de mi país, independientemente de mis simpatías o de mis gustos. El otro día, permítanme una digresión, el otro día leía que un importante diario de mi país con un comentarista estrella publicaba una fake news para probar que nosotros nos inclinamos por Rusia, China y no sé quién más. Decía que la Argentina había votado en el año 2014, cuando se trató en el Consejo de Seguridad, en ese momento éramos miembros, y se trató la sanción a Rusia por la anexión de la península de Crimea, que se produjo en el 2014, que habíamos votado a favor de Putin. Mentiras. Siendo miembro del Consejo de Seguridad, la Argentina vota
la moción presentada por Estados Unidos contra Rusia por la anexión de Crimea. Que dicho sea de paso, otra pequeña digresión. La península de Crimea, ustedes saben que formaba parte de Rusia. Fue regalada por Nikita Khrushchev a Ucrania un 19 de febrero del 54. Me acuerdo porque yo cumplía un año. Y entonces cuando leí eso en la historia, digo yo, o sea que cuando yo cumplí un año, hubo un mandatario de la Unión Soviética que regaló un pedazo de territorio a otro país. Sí, ¿vieron? Parece ser que no eran tan malos, los rusos regalaban territorio. Bueno, es el único caso que conozco. Pero quiero decir con esto que tenemos que alejar de la región cualquier tipo de conflicto que altere nuestra paz. La región tuvo solamente 2 conflictos de carácter internacional en nuestro territorio, en nuestra región. El primero fue en el 62, la crisis de los misiles en Cuba. Paso a explicarlo porque hay gente que puede estar escuchándonos y no sabe de qué se trata. Bueno, en 1962, Estados Unidos descubre fotográficamente que en la isla de Cuba había misiles con ojivas nucleares a menos o más de 500 kilómetros, enfocando a Estados Unidos. Se produce una crisis, se imaginan, de carácter internacional, donde John Kennedy, JFK, que era presidente de los Estados Unidos, culmina a Nikita Khrushchev, el de regalo de Crimea, para que retire los misiles de la isla. Fueron días de muchísima tensión. Esto lo cuento para aquellos jóvenes o para aquellos que no han... Y al que no le gusta leer libros de historias, hay unas películas fantásticas en Netflix, 13 días, que lo explican fantástico. Bueno, el mundo estuvo en tensión y al borde de una eventual guerra nuclear, que finalmente se desarticuló. Kennedy obtuvo un gran triunfo político y diplomático. Son retirados los misiles. Al año siguiente lo matan a Kennedy, no fueron los espías rusos. Ya sabemos, eso ya es más conocido, no lo tengo que explicar. Hay demasiadas películas y demasiadas historias al respecto. Creo entonces que nosotros estamos hablando de un lugar en el que hemos sido absolutamente coherentes. Porque votamos la moción de Estados Unidos en el caso de Crimea, porque respetamos el principio de integridad territorial, que es nuestro principio rector en lo que es el imperativo categórico constitucional de la Argentina en materia de relaciones exteriores, que es la defensa y recuperación de las Islas Malvinas. Esta coherencia es la que... Pero de repente, cuando sucede lo que pasa en Venezuela, aparecen, voy a hablar de mi país, como después de la lluvia, lo que yo denomino los hongos demócratas, o sea, como si después de la lluvia salen los hongos demócratas. ¿Y quiénes son los hongos demócratas que caracterizan de dictadura? El gobierno que inició el juicio, que me persiguió después de que eso sería lo de menos, pero que fue el gobierno que está comprobado que entregó armas en Bolivia cuando fue derrocado Evo Morales. La vida de Evo Morales la salvó la República Argentina y México. Literal. Bueno, estos que hoy nos hablan de democracia fueron los que contribuyeron con armas al derrocamiento de un gobierno democrático en el 2019. Y también nos enteramos de otros grandes demócratas, los que gobiernan, cuyos diputados y diputadas, ¿a quién visitan en las cárceles? A los genocidas de la dictadura del 76. Y se llevan un proyecto en mano, un borrador en mano entregado por los genocidas para propiciar su liberación. Estos son los que hablan de democracia y dicen que hay dictadura en Venezuela. La verdad, hay que ser más coherente, porque los que fueron a visitar a esos diputados ya ni siquiera son negacionistas, son algo más.
Ya no es que niegan que hubo un genocidio, que hubo una dictadura, que hubo persecución, torturados, desaparecidos, sino que además los quieren eximir en los delitos de lesa humanidad. Por eso es importante volver a recuperar para la política la coherencia entre la palabra, los dichos, los hechos y la conducta. Hay que volver a unir esto, y esto lo digo fundamentalmente para todos aquellos que aspiramos vivir en un mundo mejor y en un mundo en paz. Por eso quería venir hoy y ya con esto termino. Sí, ¿cuánto hace que estoy hablando ya? No, hace bastante. ¿Qué? ¿Cómo? Que ibas en la segunda intervención. Ah, la segunda, las misiles, cierto. La segunda fue la guerra de las Malvinas. El segundo conflicto internacional que tuvimos, gracias por recordármelo. Es muy ñoña la senadora, es muy ñoña, muy estudiosa, muy aplicada. Bueno, me hace acordar, tiene razón. El segundo conflicto internacional, mirá cómo me voy a olvidar, fue el del Atlántico Sur, el de nuestras Islas Malvinas, donde contamos con la solidaridad de toda la América, bueno, de toda, no hubo alguno, no voy a nombrar cuál, porque ya todos lo saben, que no fue solidario. El resto de América Latina, de México para abajo, solidaridad total y absoluta. Y fue también ese conflicto del Atlántico Sur, donde Estados Unidos finalmente termina jugando con su aliado de la OTAN, el Reino Unido, donde murió la OEA. Y el tratado, el TIAR, famoso TIAR, que era el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que obligaba desde Estados Unidos para abajo a todos los países para asistir en auxilio de cualquier país del territorio americano que fuera agredido por una potencia extracontinental. ¿Qué hizo la OEA? Bien, gracias. Fue el final de la OEA y ya después su participación directa en el golpe de Bolivia, bueno, como decimos en mi país, la frutilla del postre. Por eso escuchar hablar a la OEA de dictaduras, de golpes de Estado cuando participó activamente y que pudo haber terminado en la muerte de Evo Morales, la verdad, y esto es repetido monocordemente por todos los medios hegemónicos, en redes y demás, pero la historia es la historia, muchachos. Y finalmente, en algún momento aflora. Por eso, y ahora sí, para terminar, no me olvidé de nada, compañera, ¿no? Ya estoy... Bueno, no, porque me había olvidado que eran los dos conflictos. Por eso digo yo que no podemos volver a ninguna actitud en materia, porque es hacia la responsabilidad de quienes conducen los estados en la región garantizar la paz. Es sin paz no hay ningún presupuesto, ni de justicia, ni de economía, ni de ninguna otra cosa. Es un presupuesto básico en un mundo complejo y altamente conflictivo. Por eso quería hoy culminar este fantástico curso y pedir que se hagan muchos más, además, que se hagan muchos más, con esta utopía desde el sur, justicia y paz, un compromiso de todas y de todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner por su emotiva visita a México y por sus profundas reflexiones que nos otorgó para el cierre de este curso Realidad Política y Electoral de América Latina. Muchas gracias, expresidenta de la Nación Argentina. Siempre será bien recibida en México. Gracias por este cierre que hermana distintos institutos de formación política en América Latina.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Escuchamos a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo la vieron? A mí me gustó. Bien. Me gustó, se metió con lo de Venezuela y fue picante. Exigió que se presenten las actas para demostrar la victoria del chavismo. Por el legado de Chávez. Por el legado de Chávez. Sí, tiró. Y siempre del lado bancando a Maduro. No es que habló en una equidistancia. No. No hizo la de Boric. No, se alineó claramente con las posiciones de Colombia, Brasil y México, Petro, AMLO y Lula. Que es ese planteo de... Te bancamos, pero presentá las actas. Claro, está bien. Hasta acá te reconozco que las famosas CNE, Consejo Nacional Electoral, que sería un órgano independiente, dio el resultado. Bueno, Cristina lo dijo con mucha claridad además. Si mostraste el resultado con tanta rigurosidad ayer... Bueno, es obvio que las actas están, si no, ¿de dónde salen esos resultados? Claro. Bueno, mostralo y tiró la de por el legado de Chávez. Y recordó que el peronismo es una fuerza que fue 2 veces sacada con golpe de Estado, que estuvo proscripta, que no tiene
una mirada muy, muy clara sobre lo que son las democracias y la elección popular. Así que estuvo bien, estuvo equilibrada, digamos. Por supuesto, después criticó, ironizó sobre la oposición. Sobre la oposición fue aguda, fue dura, porque relativizó esta idea que popularizó en estos días por redes sociales la dirigente que estaba proscripta por haber sido golpista de participar, que había difundido que estaba clandestina. Y dice Cristina, en menos de 24 horas estaba protagonizando una marcha en el centro de Caracas, donde claramente si uno está clandestino no puede estar adelante de una movilización. Bueno, en la capital de un país. Nos alegramos por ella que no esté clandestina. No, a mí me gustó mucho. Obviamente hizo todo un discurso direccionado hacia pensar las distintas utopías, la utopía de la justicia, la utopía de la paz, la utopía de la desigualdad. Estaba muy todo el tiempo dando el visto bueno a México y en esta reforma judicial que están haciendo. Sí, estaba muy al tanto. Él la había leído, o por lo menos le habían comentado bastantes cosas, porque dijo bastante sobre la reforma de México. Sí, y todo el tiempo... Dijo que era mejor que la de ella, inclusive, que la que intentó. Era mucho mejor que la de ella, y obviamente haciendo referencia a todo esto, a la situación del juicio por el magnicidio que sufrió. Potenciando mucho su creencia religiosa, su fe católica, a partir del atentado. Estuvo muy interesante, a mí me gustó mucho. Hay mucho ahí del discurso de la paz, de la unión, de la región. Bueno, me parece que es un momento bastante importante regionalmente para la cuestión de la unión. A veces en momentos de tantas crisis se piensa a los países en situación, bueno, aislada, no tenemos ni idea de lo que pasa alrededor. Bueno, sigue habiendo ahí, como con distintos líderes de la región, una cuestión ahí de la unión. Y personalmente me gusta más este tipo de discursos que son regionales, Sí. Antes que algunos que tal vez nos ponen a pensar en función de internas muy pequeñas, un comentario, una dirección que me parece que en este momento tan dramático para la Argentina, bueno, no suele colaborar, ¿no? Prefiero en esta lógica de dar un discurso que lo decía un compañero, me lo comentaba hace un rato en un grupo de WhatsApp. No hay en Argentina muchos políticos que puedan dar un discurso de estas características, de 1 hora, de 40 minutos, con coherencia, sin estar a los gritos, sin insultar a nadie y con un relato sostenido a lo largo del tiempo, ¿no? Pareciera que deberían hacer así todos los políticos, pero bueno, no es la lógica de estos tiempos que corren, ¿no? No es la lógica, y también yo pensaba cuando escuchaba eso, también hizo mención a un ser gris, ¿no? De esto de este que anda en las redes, de este que anda en las redes, en las cuestiones de las agresiones, muy al principio de su discurso. Los haters. Que lo hacíamos en la entrevista la semana pasada al compañero de la revista Crisis, que hacían mención a estas situaciones de violencia que se vivían en las redes. A mí me parece, en ese sentido yo lo pensaba y decía, bueno, qué interesante, ¿no? Como la postura, como la figura de Cristina, para pensar esto que mencionábamos, de lo regional, de la unión de distintos líderes políticos, de la postura ante Venezuela, y qué distinto ante líderes que se generan por las redes sociales a partir de determinadas dinámicas, posturas, no solo políticas, sino de gestos, de discursos, de agresiones. Qué distinto, ¿no? Digo, lo pienso casi en voz alta, digo, tendrá que el movimiento kirchnerista, peronista, el movimiento nacional y popular, generar algún candidato, candidata que genere esa efervescencia y que cuadros como los de Cristina queden como más de formación, por así decirlo. Digo porque me parece que es como una tendencia hacia lo que se va, ¿no? Como toda una lógica muy pensada de las redes sociales, desde gente convocando a los gritos y movimiento y como una mística así medio rara. Bueno, capaz que habría que ir construyendo uno de los nuestros o una de las nuestras, medio así, ¿no? Mira, esto que decís me recuerda la primera vez que citó Cristina a la canción de Los Redondos Alienduche, que habla del pequeño gran matón de la internet, ¿no? Sí. Ella, me parece que a partir de ahí empezó como a insistir en sus apariciones públicas sobre cómo insiste la retórica o la narrativa
como le dicen, del odio en los discursos públicos a través de las intervenciones en internet de gente que puede ser random o gente que puede ser muy conocida, pero que bueno, instala, che, vamos a hacer pelota a Quique, o vamos a decirle de todo, y vamos 100.000 a comentarle a Quique cosas, etcétera. No, pero ¿no te parece? Sí, no, eso sí. Me sorprendió en algún punto cierto recorrido que hizo reivindicatorio de China, porque en el plano más económico, porque hay como una discusión que el peronismo, que el sector del peronismo se está dando en materia económica, donde aparece como una mirada más crítica de China. Esta idea de el crecimiento de China, la relación que Argentina y que Sudamérica y la región ha tenido con China lo ha afectado en el sentido de, bueno, te inundan de manufacturas y vos quedás con esa relación donde le comprás bienes industriales y vos le vendés materia prima, ¿no? Una relación que los países de la periferia suelen conocer, que ya conocieron en relación a otros imperios, y ahora muchos economistas dicen, che, guarda no tener la misma relación con China, que venía siendo como un eje medio aglutinador último de varios sectores del peronismo. Bueno, CFK en ese sentido no se metió tanto por ahí, sino que hizo como la lectura más del último tiempo más de pro China, más pro China, claro, y reivindicando China. En este escenario hay que jugar con alguien y parece que los que están en contra de China son los que están en contra de Maduro, y ella eligió pararse, bueno, este eje que describía vos, Lula, AMLO, Petro, que sería un eje cercano a China. Sí, no sé México, pero bueno. México le vende a Estados Unidos, pero bueno, pues ideológicamente no sé si no se para un poco más cerca de China. Sí. Pero bueno, eso es lo único que me sorprendió, porque ella venía con un discurso incluso más industrialista, como marcando esos matices. No, fue por una línea, si se quiere, de una Cristina en este tema puntual de años atrás. Sí, no, yo quería destacar lo que dijo del pueblo mexicano, que esto es histórico, que en épocas de dictadura recepcionó a la cantidad de exiliados que hubo acá en nuestro país. Y esto de la utopía también de la justicia, esto que decía Ludmi, de las utopías que propuso, y se refirió también a la reforma judicial de Morena por la elección popular de todos los magistrados, diferenciándolo del tema de nuestro país, que son vitalicios, y así que hizo también ese recorrido. Sí, para mí es interesante, es una deuda pendientísima en Argentina la cuestión de una buena reforma judicial. Están muy ahí en la línea, en la mira, pero bueno, no claramente del gobierno nacional actual, así que bueno, ya iremos viendo repercusiones. Seguramente ya veo lo veo a Rodri sonriendo hacia la pantalla, sé que le están llegando muchos mensajes, seguramente debe estar charleteando por ahí. Desde que habló Cristina es una catarata. Y los mensajes en WhatsApp también, así que ahí le estamos leyendo. Cumpas, valiente, corajudo, histórico, correcto el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en México, dice Jesús de Don Torcuato. Dice, bueno, un montón los mensajes. Acá Edmundo Berrondo, por ejemplo, destaca algo que nos olvidamos mencionar. Lo primero que empezó a decir cuando habló de Venezuela es: no hay ninguna escuela económica que hable sobre las políticas económicas del bloqueo. Tal cual. Que eso me pareció significativo que lo diga, porque dice, ojo que acá se analiza todo, pero se olvida el origen de todo esto, que es el bloqueo, y a partir de ahí el drama que implica para un pueblo tener una economía bloqueada, donde un país le dice a los demás, donde ese país tiene mucho poder, no le vendas esto a este, no le vendas esto otro a este, no le vendas aquello a este, y bueno, te dejan atados de pies y manos. Quédense ahí que seguimos, nos vamos a ocupar los últimos minutitos hasta antes de irnos. Más o menos bien. Somos Radio AM530. Amo esta cortina. 17:50 es el momento de una acotada columna de la Agencia Pacurondo del área de cultura, así que ahí va la recomendación, que Cristina estuvo medio recomendeta de cultura, se hizo ahí una recomendación 13 días para ver la peli del bloqueo, de la guerra de los misiles. Claro, el conflicto por los misiles nucleares. La guerra que no fue. La guerra que no fue.
Sí, bueno, además, relacionado con Cristina, que se refería a la senadora que le dijo ñoña por añadirle información, sí, como que reivindiquemos el ñoñaje. Acá bien. Somos ñoños de los libros. En esta sección vamos a hacer un poco apologética del ñoñismo. Sí, porque queremos contarles para que agenden sobre la Feria de Editores, que va a empezar la llamada FED, que va a empezar la semana que viene. Va a estar desde el jueves hasta el domingo próximo. Este es en el complejo Art Media. En Chacarita, ¿no? De 14 a 21, en Chacarita, en Avenida Corrientes 6271. Y lo más importante, que siempre decimos, que es gratis. Perfecto. Está espectacular. Ana, si me permitís, yo estuve el año pasado. Hay una cantidad de editoriales que uno por ahí las conoce, otras que no conoce. Por lo general vienen editoriales de Latinoamérica, por ejemplo, y de otros países también, por supuesto, fuera de la región americana. Yo conocí, por ejemplo, a Mirabilia, una editorial colombiana que había publicado una edición única, realmente única mundialmente, de un libro de J.G. Ballard, un escritor británico, muy cuidada. Después conocí a autores como Luis Carlos Barragán Castro, que un año después lo publicó Caja Negra en Argentina, lo cual era un hallazgo. Solamente se conseguían PDFs o alguna fotocopia de sus libros. Es una oportunidad para descubrir universos desconocidos, autores que todavía no nos llegaron, y también propuestas editoriales independientes, pequeñas, que ahora con todo este contexto de la ley del libro pueden estar en crisis. Sí, totalmente. Son unas 330 editoriales, y esto que decía Rodri, que se diferencia también de otras ferias, de otros eventos, porque van directamente los editores, o sea, no van ni librerías, claro, ni distribuidoras. Si vas a la feria podés hablar directamente con alguien que está al tanto de todo el catálogo de los libros. Se consiguen realmente joyas, y siempre decimos que traten de ir jueves o viernes, porque los fines de semana explota si quieren ver libros, y si no, agéndense específicamente las charlas, que eso también lo pueden ver en la web, que es feriadeeditores.com.ar. Y vamos a ir directamente a la conversación que tuvimos con Víctor Malumian, que él es editor de Godot y también es uno de los organizadores de la feria. Y le preguntamos a Víctor cuál es la postura que tiene como editor y también organizador de la FED con respecto a esto que vinimos hablando también acá, de la posible derogación de la ley del libro. Así que vamos a escuchar el audio 1 con la respuesta de Víctor. La Feria de Editores apoya la ley de competencia leal, o también conocida como ley de precio único. Es una ley que no es un invento argentino, ni mucho menos. Se generó en Francia con el ministro Lang. Hoy por hoy las principales potencias editoriales como Alemania, Francia, España y mismo otros países que quizás no tienen tan desarrollado su mercado, como Japón, tienen una ley similar. Y en los países donde se ha desregularizado, se ha sacado una ley de este estilo, como puede ser el caso inglés, el precio de los libros ha subido un 8% por arriba del precio de la inflación, y se vio una merma de aproximadamente 500 librerías independientes en el lapso de una década, desde que se desreguló su ley hasta que se pudo medir los efectos. Por estas razones y muchas más, nos parece que es una muy mala idea la derogación de esta ley. Asimismo, no hay dentro del Ministerio de Cultura un interlocutor que entienda el mundo de los libros con el cual esto se pueda discutir. De hecho, la desregulación la está promoviendo una persona que no tiene conocimiento sobre el mundo del libro. Y bueno, también le preguntamos a Víctor cuáles son algunas de las novedades que trae esta FED con respecto a las ediciones anteriores. Así que vamos a escucharlo en el audio 2. Creo que hay un par de novedades interesantes. La primera es que la feria disponibilizó datos sobre la concurrencia. Pueden entrar y buscar datos útiles dentro del sitio, y contamos un poco cuáles son las horas pico, cuáles son los días donde viene más gente, para que cada uno pueda calcular cuándo le conviene más venir. Por otro lado, volvemos a hacer una tirada de 7.000 ejemplares para el librito de la violencia. Años pasados hemos convocado autoras y autores y escribieron sobre la traición y sobre la espera. Este año nos pareció que la violencia claramente era el tema que estaba atravesando nuestra sociedad, y le pedimos a un puñado de autoras y de autores que en el formato que quisieran, ya sea poesía, cuento o ensayo, escribieran sobre la violencia. Sí,
Y agrego a esto que respondió Víctor, es un libro que se va a dar gratuitamente, son 7.000 ejemplares. Muy bien. Y vayan jueves o viernes porque se va a acabar, pero es interesante la idea porque entre los autores que escribieron sobre el tema están Betina González, Diego Golombek, Juan Matio, Luna Miguel y Diego Mucio, entre otros muchos autores. Muy bien. Bueno, recordemos dirección y la feria y horarios también. Sí, esto va a estar del jueves que viene al domingo 11 de agosto, de 14 a 21 en el complejo Art Media, esto es en Avenida Corrientes 6271. La entrada es libre y gratuita. Bueno, así que recomendación ir jueves o viernes, eso está claro. Si quieren ver libros tranquilos y hablar con los editores, recomendamos jueves y viernes. Jueves y viernes, sábado y domingo locuritas, como pasa en todo el jueves y viernes ya tienen, sábado y domingo charlas, otro tipo de... Yo les digo algo, el año pasado fue mucha gente, termina el programa... Yo me mando. Dale. Vamos todos juntos. Vamos todos juntos el sábado que viene. Bueno, hemos llegado al fin. Fue un programa cortito porque tuvimos el placer también de escucharla a Cristina en México. Le mandamos un beso enorme a Agustín Mina. Esperamos que se recupere de sus nanas y que nos acompañe el próximo sábado. Por favor. Esperemos. Un besito. No somos los mismos cine, ¿eh? No, para la verdad que no. Volvé a Gus. Sí. Gracias Vicente Castro por la operación del streaming. Gracias Flor Frezza por la operación, por bancarnos, por los temas hermosos que hemos escuchado. Y por etcétera. Sí. Y por etcétera. Te extraño. Sí, mi bichi. Ahí estaba revisando webs y bueno, la frase de CFK por el legado de Chávez. Uy, sí, pegó fuerte. Que en las actas. Sí. Está en todos los portales. Pegó fuerte. Suizos. Gracias a nuestros oyentes que estuvieron ahí mandando mensajitos que se volvieron locos con Cristina, tanto por YouTube como por WhatsApp. Ana Ávila, nos vemos pronto. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Rodrigo Lugones. Nos vemos la semana que viene. Contento una vez más de haber hecho este programa con ustedes. Por favor, un placer para vos. Nos quedaron 1.000 millones de cosas por decir. 1.000 millones de cosas. Tantas. Una entrevista, otra columna, un montón de cosas. De la calle nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, sí. Quédense ahí con Atilio Oro en Diálogo Internacional. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo enorme.